y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es el resto de la descendencia de la mujer? Nosotros. ¿Contra quién va a ir dirigido el último ataque de Satanás? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto es el remanente, los últimos de la descendencia de la mujer, que es la iglesia. Satanás siempre ha tenido una guerra contra el pueblo de Dios, porque odia a Cristo. Él mayormente quiere destruir a los seguidores de Cristo porque le representan a Él. El odio de Satanás desde el cielo ha sido contra el Señor Jesús. Y cuando Satanás suelta todo su odio contra el remanente es porque él odia a aquel que es nuestro Señor y Salvador. Y él trata de hacer daño a Cristo haciéndole daño al remanente. Nosotros hemos venido estudiando en las noches anteriores esa gran tribulación, esa crisis que ha comenzado y que se hará cada vez más severa. Ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe gente hasta entonces. El diablo tiene planeado hacer su ataque final para ver si puede hacer caer a los escogidos del Señor. Y su odio es tan grande que él tiene planeado lo peor para el fin. Porque él sabe que va a ser el último grupo de los escogidos de Dios, el que está profetizado en la palabra de Dios, que van a tener el nombre de Dios en su frente, van a reflejar la imagen de Dios. Y donde quiera que Satanás vea que se refleja la imagen de Cristo, se parecen a Él sus seguidores, es más grande su odio. Cuanto más santidad demostremos en nuestra vida, tanto más fuerte será el ataque del enemigo. El apóstol San Pablo lo puso de esta manera. Esto es en la epístola a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. ¿Cuántos? Todos los que quieran vivir piamente. Lo que hace que el diablo desate su odio es el testimonio de nuestra vida. Cuando estamos tratando de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado, eso despierta el ataque del enemigo. Él no puede
estar en la presencia de aquel que está reflejando la imagen de Cristo, porque su odio es tan grande contra el Señor que trata de sacar ventaja y de vengarse en sus escogidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La mensajera del Señor en el libro El conflicto de los siglos, en la página 52, nos da la razón por la cual todavía la persecución no se ha desatado en los lugares donde el diablo tiene control completo, donde él puede manejar y manipular a las gentes. Se han desatado persecuciones. Por ejemplo, en el sur de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, ha habido persecuciones. Incluso pastores adventistas, miembros de iglesia, dirigentes, laicos, han sido atacados físicamente. En México solamente, en el estado de Chiapas, 7 líderes de iglesia perdieron la vida siendo asesinados por las turbas de católicos. Lo que pasa es que en el sur de México hay una densidad de población adventista muy alta. El estado de Chiapas es el estado de mayor cantidad de presencia adventista en todo México y posiblemente la concentración más grande de adventistas por población en cualquier parte del mundo se encuentra en esa zona de México. Hay ciudades que tienen más adventistas, como por ejemplo la ciudad de São Paulo en Brasil, tiene más de 1 millón de adventistas, pero la ciudad es tan grande que comparado con la población no se ven. Pero cuando usted tiene pueblos enteros como en el sur de México, como son Tecpactán y otros, que la totalidad de la membresía de la población de esos poblados son adventistas, se deja mucho sentir la presencia adventista y el diablo suelta su ataque en forma directa. En este momento, uno de los países que está siendo mayor afectado por la persecución religiosa es el país de la India. En el sur de la India se desató una guerra abierta contra los cristianos, no solamente contra adventistas, sino contra cristianos en general. Pero especialmente esa persecución, y estoy hablando de las últimas semanas, desde hace un mes para aquí, se acaba de desatar una persecución terrible en la India. No sé si ustedes han escuchado las noticias, pero ya van varios pastores adventistas que son atacados físicamente. Un pastor adventista fue muerto a palos y descuartizado por la turba. Él y su madre, ya mayor de edad, los dos fueron muertos en la India. Otro pastor adventista hace 2 semanas atrás fue quemado vivo en la plaza. Ya van 20 iglesias adventistas que queman en la India. Muchos hermanos de la iglesia están siendo perseguidos, están siendo afectados físicamente. No se sabe todavía cuáles son las cifras de los que han perdido la vida en esta persecución religiosa. Ahí se muestra el odio que tiene el dragón contra el remanente. Pero la mensajera del Señor dice que si esto todavía no ha llegado a ser de nivel mundial, hay una sola razón para esto. Conflicto de los siglos, página 52. Dice así: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias hoy en día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no estamos siendo perseguidos todavía?
Escuchen, dice aquí, el único motivo por el cual todavía no se ha desatado la persecución es porque la iglesia se ha conformado a las costumbres y reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy día no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. Si el cristianismo aparentemente es tan popular en el mundo hoy en día, se debe tan solo al espíritu de transigencia con el mundo, con el pecado, a que las grandes verdades distintivas de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder los cristianos que tenía la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hermanos, parece mentira que en el siglo XX, o en el siglo XXI, como ya estamos, se estén quemando vivas a personas, como quemaron hace 2 semanas atrás al pastor adventista en la India. Pero aquí dice que si nosotros estuviéramos viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado y proclamando las verdades que son para esta época, automáticamente la persecución se va a levantar, porque el diablo odia a cualquiera que predique el mensaje final para esta hora final. La mensajera del Señor vio cómo el diablo se reunía con sus secuaces para planificar el último ataque contra la iglesia adventista del séptimo día, contra el remanente. Ahora, lo que vamos a ver es una visión que el Señor le dio a su mensajera, donde ella estuvo presente en visión, en una reunión donde el diablo se reunía con sus 4 generales y con sus secuaces más importantes para planificar la destrucción del pueblo adventista. Fue tan real esa visión para la hermana White que ella estaba dentro del salón donde ellos estaban reunidos y le daba miedo a ella estar allí. Tenía miedo que la vieran y se puso en un rincón contra la pared en la visión porque tenía miedo de ser vista. Vamos a ver qué fue lo que el Señor le mostró a su mensajera con respecto a esta planificación para destruir la iglesia adventista. En el libro Dones Espirituales, en el tomo 2, está el relato original de esta visión. Una parte de esa visión, no está completa, pero una parte de esa visión se encuentra traducida al español en el libro Testimonios para los Ministros, bajo el capítulo Las trampas de Satanás, en la página 472 del libro Testimonios para los Ministros. Y les voy a leer algunos párrafos de esta visión. Dice, página 472. Dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles principales acerca del plan más eficaz
para destruir la fe del pueblo de Dios. Él dice, las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por mi poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, Él puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Ayer un amigo mío me hablaba de un libro que está publicado en portugués. Se llama Filho do Fogo. No sé si ustedes han oído hablar, Hijo del Fuego. Filho do Fogo. Y ese libro cuenta la historia de un satanista que desde antes de su nacimiento, porque su padre era satanista en el Brasil, lo dedicó al diablo. Y el diablo está preparando su gente, sus agentes, que él va a usar en este tiempo del fin. Y este joven había sido dedicado a Satanás para ser uno de los grandes en el ejército de Satanás. Desde niño fue preparado para esto. No tengo la oportunidad de contarles en este momento los detalles de lo que él vivió, los ritos satánicos que él celebró y los sacerdotes satánicos. Él menciona allí cómo cada uno de esos secuaces del diablo tiene un ángel que es su guía personal y hablan personalmente con los demonios y les dan instrucciones. Y allí él cuenta cómo el diablo tiene 4 generales principales, terribles, y como estos tienen los ejércitos de Satanás con otros subalternos, están organizados para todo esto. Y están planificando la destrucción. Y una de las cosas que me impresionó es que en ese libro el autor menciona que la mayoría de las iglesias cristianas están dirigidas por satanistas que están encubiertos. Pero los que están con el satanismo pueden ver los espíritus que están al lado y van a las iglesias y dicen, no te preocupes de esta, que al lado de él hay 2 demonios. Y van a otra iglesia y dicen, esta no hay problema. Mira la gente, mira los demonios que tienen. Y en las iglesias están los demonios al lado de las personas. Así como yo les contaba en esta mañana que el Señor manda sus guardias de seguridad para defender a sus hijos, también el diablo manda sus representantes para darle poder y fuerza para mantener a la gente engañada. Y aquí Elena de White dice, ya las iglesias están bajo nuestro poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, él puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Elena de White vio esto mucho tiempo antes de que este libro, Filho do Fogo, fuera escrito. Y ella dice que el diablo tiene bajo su dominio esas iglesias, pero que ahora el ataque de Satanás es especialmente contra los que guardan los mandamientos de Dios y esperan la venida de Cristo. Y ahora viene el relato de la reunión que ella vio. Dice,
vi que el gran engañador decía: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo en el santuario. Miren cuál es el miedo del diablo. Dice, esta gente que está predicando del sábado, tienen la luz del santuario y ellos saben que se está realizando la última obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. La misma luz que revela el sábado, revela la obra de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo. Y el diablo no quiere que la gente se entere que se está por acabar la obra de mediación en el santuario celestial. Si él los mantiene dormidos lo suficiente, va a poder hacer que todos se pierdan. Miren lo que sigue. Dice, debemos mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado. Y así nos aseguraremos el mundo y también la iglesia. ¿Y de cuál iglesia está hablando? De los que guardan los mandamientos de Dios y esperan la venida del Señor. Él quiere asegurarse, no solo las iglesias populares, no solo la gente que está en el mundo que ya las tiene en su bolsa, Él quiere también conseguir ¿a quiénes? A los adventistas, hermano. Sigue diciendo. Y escuchen que lo que voy a leer a continuación es lo que el diablo habla, no lo confundan. Esto es lo que él dice. El día de reposo es el gran asunto que va a decidir el destino de las almas, dice el diablo a sus secuaces. Él sabe muy bien en dónde está el tema. El sábado, el día de reposo, es el punto que va a hacer la diferencia en todos los habitantes del planeta Tierra, el destino de las almas. Debemos nosotros exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de las iglesias que guardan el domingo. Ahora hay que inducir a la iglesia que guarda los mandamientos a que se una al mundo para que apoye el domingo. Oigan, este tipo es audaz, ¿eh? Este tipo es audaz, este individuo. Dice que él va a inducir que la iglesia apoye el domingo. La iglesia adventista está loco. ¿Cómo va a ser que la iglesia adventista que Dios levantó para proclamar la verdad del sábado va a apoyar el domingo? Está loco. Debemos trabajar por medio de nuestro poder haciendo señales y maravillas para cegar los ojos de la gente a la verdad e inducirlos a dejar de lado la razón y el temor de Dios y a seguir las costumbres y las tradiciones. El diablo quiere que quitemos la vista de la palabra de Dios y que sigamos las costumbres y tradiciones. Miren qué fácil. Comienza por algo que no es tan controversial como el sábado. La costumbre, la tradición es celebrar la Navidad. Pues déjame meter la Navidad dentro del pueblo adventista. Déjame meter
la fiesta de San Valentín, es cierto que es fiesta católica, pero qué bonito el día del amor y de la amistad. Déjame meter eso para que lo estén celebrando. Las fiestas, las tradiciones, las costumbres del mundo. Déjame meter el Día de la Madre. Eso no tiene nada de malo. ¿Por qué no vamos a celebrar un Día de la Madre? Pero ¿y por qué hay que celebrarlo el 10 de mayo? Que es el día católico pagano que viene de la fiesta dedicada a la diosa Ishtar, la diosa madre. ¿Por qué en el mismo día que los babilónicos? ¿Por qué en el mismo día que los babilónicos celebran el nacimiento de Tamuz, los adventistas vamos a tener que celebrar el nacimiento de Cristo? Déjame irlos acostumbrando poquito a poco a las tradiciones, porque así van a llegar a apoyar el domingo. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias. ¿Sobre quiénes? Los pastores, los ministros. El diablo tiene bien su estratagema planeada. Él sabe que si él puede influir sobre los ministros, estos a su vez se van a encargar de influir sobre la gente. Y voy a influir para que desvíen la atención de los oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad, debe ser presentado ante el pueblo como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores. Y no investiga por sí misma, le dice el diablo a sus ángeles. Deja tranquilo, que la gente va a creer lo que le dicen sus pastores. Ellos no van a investigar por sí mismos. Por lo tanto, si actuamos a través de los ministros, podemos dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Tenemos que trabajar con los ministros. ¡Wow! Ese es Testimonios para los Ministros, página 472 en adelante. Ahora, el diablo sabe cómo trabajar. Ahora sigo con esta visión impresionante. Pero déjenme leerles aquí un capítulo, o una porción de un capítulo que está en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Para los portugueses, los que hablan portugués, está en Mensajes Selectos, tomo 2 de los libros en portugués. Aquí está en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Miren, hay un capítulo entero que se titula Obreros para Dios. Y el capítulo que sigue de eso se titula Agentes de Satanás. Un capítulo es Obreros de Dios, y ahí el Señor describe cómo son sus verdaderos obreros, sus siervos que le sirven a Él. Y en el próximo capítulo habla de agentes de Satanás. Escuchen unos parrafitos de este capítulo, dice: Satanás emplea a hombres y mujeres como sus agentes para inducir al pueblo al pecado y hacer el pecado atractivo entre la gente. A estos agentes los educa fielmente, los prepara para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado el destructor, Apolión, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Eso es el diablo.
Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica dentro de la iglesia. ¡Wow! Y cuanto mayor es la influencia de la gente que él utiliza, más elevada la posición que ocupa en la iglesia, mayor conocimiento que profesa tener de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplear a ese agente suyo. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, nos rodean los peligros por doquiera. De nada nos valdrá una simple profesión de piedad. Debe haber una relación viva con Dios para que tengamos visión espiritual, para discernir la maldad que en forma artera y secreta se está deslizando entre nosotros como pueblo de Dios por medio de los mismos que profesan nuestra fe. Wow, hermanos. Dice que nosotros tenemos que tener una piedad genuina, ser cristianos de verdad. Saben, el autor de ese libro, Filio do Fogo, él dice que él pensaba cuando él era satanista que todos los cristianos eran hipócritas. Porque donde quiera que él iba, él tenía la visión para poder discernir quiénes eran esas personas. Y el diablo que estaba al lado de él, un demonio que todo el tiempo le estaba hablando a él, le decía, no te preocupes por ese. Ese pastor que predica así, no te preocupes, ese de los nuestros, ese es un homosexual. El otro decía, no te preocupes por ese, que ese le gusta el dinero, ese está con nosotros. Y así le iba diciendo de todo. Y él pensaba que todos los siervos de Dios eran hipócritas, porque el diablo le iba diciendo los pecados de toda la gente en los lugares donde él los veía. Los agentes del diablo tienen visión para poder discernir y para poder ver quiénes son de los de ellos. Pero aquí el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener una conexión tal con el Señor, que el ángel del Señor que está al lado nuestro nos pueda alertar a los peligros que nos están rodeando, hermano. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos esa conexión con el Señor para que el Espíritu Santo y sus ángeles nos alerten y nos hablen? Estamos en tiempos peligrosos. No podemos pasar por este mundo solos. Está minado. El camino donde nosotros andamos podemos pisar una mina y explotar en cualquier momento. Por eso tenemos que ir con cuidado, discerniendo dónde ponemos nuestros pasos. Debe haber una relación viva con Dios para que tengamos visión espiritual para discernir la maldad que en forma artera, secreta, se está deslizando entre nosotros, entre nuestra iglesia, por medio de los mismos que profesan nuestra fe. Los mayores pecados son introducidos por aquellos que profesan estar santificados. ¡Wow! Sin embargo, muchos de estos que profesan ser santos, escuchen, están pecando diariamente y son corruptos de corazón y en su vida. Pero están en el púlpito, están de dirigentes, pero si ustedes conocieran los pecados secretos de esa gente, verían que son sucios en su mente, te pueden dar la mano, pero pensamientos sucios están en su corazón. Gente corrupta que están infiltrados dentro de nosotros.
Los tales están llenos de suficiencia y justicia propia y establecen su propia norma de justicia y de ningún modo alcanzan a satisfacer la norma bíblica. A pesar de sus elevadas pretensiones, son extraños al pacto de la promesa. En su gran misericordia, Dios soporta su perversidad y no son derribados como árboles que ocupan inútilmente el terreno. Y todavía existe la posibilidad de que algunos de ellos sean perdonados si se arrepienten, pero abusan continuamente de la tolerancia y la misericordia de Dios. Y ahora nos dice cómo identificarlos. Dice, el que admite la verdad, mientras sigue en la injusticia que declara creer la verdad y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, está entregado en las manos de Satanás y es su agente. Escuchen bien, hermano. Si una persona dice creer la verdad, pero su vida privada, su vida personal, está haciendo otra cosa, aunque la esconda, dice aquí que es un agente de Satanás y está a su servicio. Y el diablo lo va a utilizar para llevar muchas almas a la ruina. Esta clase de personas, escuchen esto, que creen la verdad, la profesan, pero con su vida tienen una vida doble. Miren lo que dice, y esto me hace temblar. Dice, esta clase de personas tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes de la gente que tienen a su alrededor. Pero profesan creer la verdad, están metidos en nuestra iglesia y parecen santos y justos y hablan de la justicia, pero son corruptos de corazón por dentro. Viven una vida doble y el diablo los utiliza. Cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Se ensalza al hombre. Estas almas engañadas practican como virtud una licencia secreta. Yo soy santo, pero yo puedo hacer ciertas cosas en secreto, porque yo soy hijo de Dios, y se engañan a sí mismos. Esta es una especie de hechicería. Bien puede hacerse la pregunta que hizo el apóstol a los Gálatas: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como su crucificado entre vosotros? Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en el pecado secreto, un poder hechicero. Hermanos, yo estuve en una reunión de pastores hace un tiempo atrás, donde trajeron a especialistas y estuvieron hablándonos a los pastores. Y allí un psicólogo adventista del hospital de Kettering, Ohio, nos habló de un lugar donde van los pastores adventistas cuando están en problemas para ser tratados. Problemas espirituales, psicológicos. Y él nos contaba la cantidad de pastores que van allí porque no pueden vencer la adicción de la pornografía. Estoy hablando de pastores adventistas.
Dice que no hay semana que no venga algún pastor y son pagados para ir a ese lugar por la misma organización, para que allí les hagan un tratamiento como lo de Alcohólicos Anónimos para poder romper la adicción. Y dice, él nos contaba, él es pastor también, pero es psicólogo, un doctor en psiquiatría, que no hay semana que no vayan pastores adventistas con problemas. Se mantiene su nombre en completa confidencia. Ni siquiera sus propios dirigentes de la conferencia donde él trabaja se enteran. Pero la organización superior les paga sus gastos para ir y pasar allí y poder ser libertados de estas adicciones. Y no les cuento más porque son cosas muy tristes las que hay. Uno dice, pero eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo eso va a ser dentro del pueblo de Dios? Pues aquí lo estamos leyendo, la mensajera del Señor dice que estas cosas iban a suceder. Dice, hay un poder hipnótico en el pecado secreto, en la impureza. Y él nos decía, como una persona que comienza en el camino, por ejemplo, de la pornografía, es muy difícil romper eso. Algunos de los detalles que él nos contó yo no puedo compartir con ustedes porque son muy, muy tristes, muy tristes. Dice, la mente está tan seducida que no puede razonar inteligentemente y una ilusión la desvía continuamente de la pureza. La mente de continuo hacia lo malo, a la suciedad, a la impureza. La visión espiritual se empaña y personas de moralidad hasta entonces intachable se confunden bajo los sofismas engañadores de aquellos agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de luz. Este engaño es el que le da poder a estos agentes. Si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente sus proposiciones, serían rechazados de inmediato, sin dilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan entonces sus arteras obras de apartar las almas de la senda de la rectitud, procurando llevarlos a violar la ley de Dios. Oh, mis hermanos, es tremendo lo que dice aquí. Página 34 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 34. Dice, cuando los ministros se aprovechan así de la confianza que la gente deposita en ella, llevan las almas a la ruina. Se hacen tanto más culpables que el pecador común, cuanto más elevada sea su profesión y su puesto. En el día de Dios, cuando se abra el gran libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida y profesaron que se les había confiado el Evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación para inducir y seducir a las almas y hacerles transgredir la ley de Dios. Allí saldrá a la luz cuántas almas se perdieron por la influencia de estos ministros. Oh, mis hermanos, qué cosa tan terrible. Cuando los hombres y las mujeres caen bajo el poder corrupto de Satanás, es casi imposible recobrarlas de la horrible trampa, de manera que vuelvan a tener nuevamente pensamientos puros y conceptos claros de lo que Dios requiere. Una vez que la persona ha violado su conciencia y ha caído en la impureza, dice aquí, es
casi imposible hacerlos volver al camino de la pureza, porque ya la mente se acostumbró a la impureza, a la corrupción, a los pensamientos sucios, a la inmoralidad, a la pornografía. Es algo terrible, ya la mente es muy difícil, solo un milagro grande de Dios. Y es una lucha terrible para poder lograr la victoria. Sigue diciendo, el pecado para las mentes seducidas ha sido santificado. Y aquellos a quienes los ministros han rebajado la norma, nunca más considerarán el pecado con la misma aversión porque fue santificado por el ministro que lo realizó. ¿Se imaginan una persona? ¿Hasta dónde puede llevar a la ruina un pastor? A otro miembro de la iglesia, con solo darle el mal ejemplo. Pero si el pastor lo hizo, no debe tener nada malo. Y aunque sepan que es malo, no es tan grave porque lo hace el pastor. Fíjense, miren lo que dice aquí. El pecado para las mentes seducidas ha sido santificado por el ministro. Y nunca más volverá a considerar ese pecado con la repugnancia con que Dios lo mira. Una vez que se ha rebajado la norma moral en la mente de los hombres, su juicio se pervierte y miran al pecado como justicia y a la justicia como pecado. Al asociarse con aquellos cuyas inclinaciones y hábitos no son elevados ni puros, se vuelven como ellos, adoptan casi inconscientemente sus gustos y principios. Cuando un ministro rebaja la norma, cuando un siervo de Dios habla frívolamente, hace chistes, sigue diciendo de doble sentido. Recuerden, es una banderita roja para saber que es un agente de Satanás infiltrado dentro del pueblo de Dios. Cuando un ministro no es puro en su trato, límpido, como un cristal en su trato con las damas, por ejemplo, aquí habla mucho de eso, cómo el ministro debe tratar a las hermanas de la iglesia. Y yo sé que este tema, pues se aplica más a los ministros, eso, lo que Dios reveló, pero lo estamos viendo porque el diablo tiene ese plan de hacernos caer a nosotros y dice, voy a influir sobre los ministros para que ellos sean los que destruyan a las almas. Y yo no me quiero perder. Yo no quiero que tú te pierdas. Necesitamos saber estas cosas para tener los ojos abiertos y no ser engañados y caer en la apostasía. Dice, cuando el engañador, refiriéndose a los agentes de Satanás dentro de nuestra iglesia adventista, dice, cuando el engañador comienza la obra de seducción, encuentra con frecuencia disparidad de gustos y hábitos, pero haciendo grandes alardes de piedad, conquista la confianza. Consiguen puestos en la iglesia. Y entonces, cuando ha conseguido la confianza, su astuto poder engañoso se ejerce en la manera para conseguir sus planes. Al asociarse con estos elementos peligrosos, las hermanas de la iglesia se acostumbran a respirar la atmósfera de impureza y su insensibilidad se compenetra del mismo espíritu. Pierden su identidad, se transforman en sombras de su seductor y no se animan ni siquiera a denunciarlos. Hombres que profesan creer la verdad presente, que aseveran ser reformadores, ejercerán gran influencia sobre cierta clase de personas
porque reconocen las herejías de la época actual y no están satisfechas con la condición de tibieza espiritual que existe en nuestras iglesias. Oh, mis hermanos, aún dentro de nuestras iglesias hay hermanos y hermanas que no están contentos de ver cómo está nuestra iglesia, que están insatisfechos de ver la condición espiritual y están preocupados por esto. Y si tú eres uno de ellos, mejor que escuches lo que viene. Con corazón veraz y sincero, desean ver un cambio hacia lo mejor en la iglesia. Desean que se eleve una norma superior, que se mejore la condición espiritual de la iglesia. Si los fieles siervos de Cristo les presentasen la verdad en su forma pura y sin adulteración, estas personas la aceptarían, se purificarían obedeciendo la verdad. Pero Satanás, que vela siempre, sigue el rastro de estas almas sinceras e investigadoras. Mis hermanos, eso me hace temblar. El diablo está viendo quiénes en la iglesia son los que quieren mejorar la condición espiritual de la iglesia, los que quieren que las normas sean elevadas, y le sigue el rastro de cerca. Miren lo que dice. Satanás, que vela siempre, le sigue el rastro de estas almas sinceras e investigadores. Les pone un agente suyo cerquita. Les manda a alguien. Se les presenta a alguien que hace una alta profesión de fe. Como Satanás cuando fue a Cristo disfrazado de ángel de luz. Les trae nueva luz y los arrastra de la senda recta. Es incalculable la desgracia y la degradación que siguen en la estela de la licencia. El mundo está contaminado por sus habitantes. Casi han colmado la medida de su iniquidad. Pero lo que atraerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la santidad. Miren, hermano, les dije que esto hasta da tristeza hablarlo, pero yo tuve un compañero de estudios que nos graduamos juntos, pastor de la iglesia adventista ordenado. Ya él no está de pastor de la iglesia adventista. No sé siquiera si sigue siendo adventista. Pero en la iglesia donde él pastoreaba tenía un club de parejas que se intercambiaban las parejas, las esposas, dentro de la iglesia. Lo que estamos leyendo aquí no son cuentos, no son cosas que el Señor le reveló a su mensajera nomás porque sí. Son cosas reales que puede llegar a suceder cuando la mente es degradada. Casi han colmado la medida de la iniquidad, pero lo que atraerá la retribución más grave es la práctica de la iniquidad bajo el manto de la santidad. El Redentor del mundo no despreció nunca al pecador arrepentido, por grande que fuera su culpa, pero lanzó ardientes denuncias contra los fariseos e hipócritas, porque tenían apariencia de piedad, pero estaban podridos por dentro. Hay más esperanzas para el que peca abiertamente que para los que esconden su pecado debajo del manto de la santidad. ¡Wow! ¿Qué advertencias puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? ¿Qué puedo decirle a mi pueblo que Dios ha escogido? A un pueblo a quien Dios lo ha hecho depositario de su ley, pero que como los dirigentes, a ver, voy a tener que buscar mis lentes porque ya no lo veo. Un momentito aquí.
¿Qué puedo decirles a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? ¿Qué puedo decirle a un pueblo escogido a quien Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa ostenta sus ramas aparentemente floreciente a la misma faz del Altísimo y sin embargo no lleva fruto este pueblo para la gloria de Dios? Muchos de nuestro pueblo albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos no santificados y bajas pasiones, y sin embargo ocupan puestos en la iglesia y se presentan como santos varones y mujeres. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles puros y santos miran la conducta de los tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Le dice a sus agentes: estos son mis agentes. Ojalá que los hombres y mujeres consideraran lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así por hermoso que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que la cometa. Como embajadora de Cristo, os suplico a vosotros que profesáis la verdad presente, para que rechacéis cualquier avance de la impureza. No ensuciéis vuestra mente con lo que veis. Escuchen, jóvenes, ¿ustedes creen que es algo liviano estar viendo las películas que se ven? La mente se va familiarizando con el pecado. Y cuando un ministro ve la película contigo y se ríe, nunca más va a volver a ser el mismo aborrecimiento por el pecado, porque el ministro la vio contigo a la película. Saben, nosotros estuvimos el año pasado en Palma de Mallorca, dando una campaña evangelística. Y una hermana brasilera que asiste a la iglesia hispana allá en Palma, estaba asistiendo a toda la campaña. El sábado por la mañana no vino. Y por la tarde vino y: pastor, necesito hablar con usted, pastor, necesito hablar con usted. No había estado ni el viernes ni el sábado. No, perdón, había estado el viernes, el sábado por la mañana no estuvo. Y cuando yo voy a hablar con esta hermana, me dice: pastor, mire, ha sucedido algo terrible. Ayer yo vine a la reunión, pero el pastor de jóvenes de nuestra iglesia tenía una reunión para los jóvenes. Y mi hijo de 15 años me dijo: mamá, yo quiero ir a la reunión. Él había estado viniendo a las reuniones, porque el pastor va a tener una reunión con nosotros el viernes. Y como él me insistió, yo lo dejé ir con el grupo de jóvenes. El sábado por la mañana, el pastor de jóvenes predicó en nuestra iglesia. Y él dijo delante de todos que tenemos que amar a los jóvenes y que miren, qué bonitos que se miraban los jóvenes en la primera banca, porque él los había hecho sentar todos en la primera banca. Y que había que apoyarlos, que ellos tenían sus luchas, etc. Y entonces él dijo: a los jóvenes hay que darles un poquito más de libertad, no hay que ser tan estrictos con ellos, porque entonces los podemos ganar para el Señor. Dice: yo anoche llevé a todos los jóvenes conmigo y fuimos a ver una película al cine. Pero yo les dije que yo los llevaba al cine para que ellos vieran lo malo que hay en el cine y entonces vean por qué no se debe ir al cine. Y vimos una película mala y después vinimos a hablar de eso. Pero yo les dije que a cambio de llevarlos allí, tenían que sentarse todos en las primeras bancas aquí. Miren qué bonitos que se... La hermana dice que le revolvió el estómago cuando ella escuchó eso y sacó a su hijo y le dijo: ¿y tú estuviste anoche en el cine? Sí. ¿Y qué película vieron? Y hermano, la hermana estaba llorando cuando me contaba esto. Y me dice: y después del cine los llevó a Pizza Hut a comer pizza en viernes por la noche, a ir a comprar en Pizza Hut. Qué tristeza, hermano.
La mensajera del Señor nos dice aquí: os suplico a vosotros que profesáis la verdad presente como mensajera embajadora del cielo, que rechacéis cualquier avance de la impureza, que cuidéis las avenidas de vuestra alma, lo que veis, lo que oís, que abandonéis la sociedad de aquellos que emiten una sugerencia impura. Repudiad estos pecados contaminadores con el más intenso asco y odio. Apartaos de aquellos que aún en la conversación son frívolos, hacen chistes de doble sentido y permiten que su mente siga esta tendencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento antes que contaminar el alma con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debiera ser el lema de todo joven adventista. La muerte antes que deshonrar a Dios o transgredir su ley. Ese debiera ser tu lema, joven y señorita. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está puesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otro. Una manzana podrida pudre toda la canasta. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad en la iglesia. Muéstrenle que debe dejar sus pecados, abandonarlos o ser separado de la iglesia. Hermanos, son consejos muy fuertes, pero que son necesarios para este tiempo de podredumbre en que estamos viviendo, porque la Biblia dice que así fue como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. La misma inmoralidad, dice la Biblia, que eran los pensamientos de continuo hacia lo malo, de tal manera que Dios dijo basta, le dolió el corazón de haber creado al hombre por tanta inmundicia que había. Lo mismo pasó en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot. Dice la Biblia que ese hombre de Dios se afligía viendo la mugre que había a su alrededor. Léanlo, está allí en 2 de Pedro, en el capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 5, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que él estaba abrumado de ver la suciedad que había a su alrededor, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos vergonzosos de ellos. Lot se espantaba de ver lo que estaba pasando y sin embargo, por no haber salido de la ciudad, perdió casi toda su familia. Porque se acostumbraron a eso y no quisieron salir. Su misma esposa casi se salva, pero se perdió. Acordados de la mujer de Lot, porque salió de la ciudad, pero la ciudad no salió de ella. Así algunos hoy en día quieren salir de la ciudad, irse al campo, pero traerse todo lo de la ciudad al campo.
igual que la mujer de Lot. Si ustedes no sacan a sus hijos a tiempo, cuando todavía están chicos de la ciudad, cuando los quieran sacar no van a querer salir, hermano, y los van a perder para la eternidad. Dios nos ha dado instrucciones con respecto a estas cosas, por la inmoralidad, la suciedad que se ve, y el diablo la tiene bien planeada. Acabamos de leer que él utiliza agentes que él puede poner bajo su control en la misma iglesia, y el éxito más grande los recibe a través de esos agentes infiltrados. Escuchen, sigo ahora con la visión del plan del diablo para destruir la iglesia adventista. Dice Satanás a sus secuaces: nuestra principal preocupación, página 473, nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Hay que callarles la boca. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado, dice el diablo, será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades, de las aldeas. No podrán comprar ni vender. Se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder en nuestra mano, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Ya indujimos en el pasado a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con el brazo derecho de nuestro poder. ¿Qué dice? Que las iglesias protestantes y el mundo, la política, se están poniendo del lado del brazo derecho de su poder. ¿Cuál es el brazo derecho del poder del diablo? El papado, Roma. Pero ahora se están poniendo de acuerdo las iglesias protestantes con Roma. Ya vamos a mostrar, cuando tengamos finalmente el poder en nuestras manos, lo que podemos hacer. Se promulgará una ley para exterminar a todos los que no se sujetan a nuestra autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación al domingo, mi día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en la fila de los guardadores de los mandamientos. El diablo tiene el último ataque preparado, lo tiene guardado en su manga, la ley dominical. Pero saben que eso no es lo que me preocupa a mí tanto. Escuchen lo que sigue. Ahora, lo que viene después, eso ya lo sabemos. Todos ustedes saben que ese es el último ataque del diablo, la ley dominical. Pero miren lo que sigue. Antes de recurrir a estas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora escuchen los planes del diablo contra la iglesia adventista. En primer lugar, podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad. Hay que meter al mundo en la iglesia adventista. La concupiscencia. Hay que meter los videos y las películas en los hogares de los adventistas del séptimo día. Las modas y el orgullo se considerarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia al apetito y las bajas pasiones, viendo y escuchando la suciedad,
se confundirá su juicio y anulará la capacidad de discernir, y esto los hará caer. Wow, hermanos. Elena de White tuvo esta visión hace más de 100 años atrás. Parece como que le han dado muy buen resultado los planes del diablo, ¿no? Los lleva bien avanzados. ¿A cuántos jóvenes tienen entrampados en la iglesia adventista? Podríamos más bien preguntar cuántos no están entrampados. Y eso que cuando Elena de White escribió esto, no estaba el internet ni los videogames. Imagínense. Vamos a meterle un aparatito del diablo en cada casa. ¿Qué fue lo que puso que no lo vi? Así mismo, entrampados por la televisión, por el internet, por los jueguitos. Como que eso les va a ayudar en su vida espiritual. Como que eso les va a ayudar en algo. Pierden el tiempo y ensucian su mente. Joven, señorita, si tú estás uno de esos que tiene la cadena puesta al cuello, pídele al Señor Jesús, que es el único de romper la cadena. Porque eso no es fácil de vencer. Es una lucha terrible para vencer la adicción. Es igual que el alcohólico para dejar el alcohol. Es igual que el fumador, es igual que el drogadito para dejar la droga. Es lo mismo, es una lucha terrible. Y si tu mente ha sido degradada, muy difícil vuelve a llegar al nivel donde estaba antes. Algunos dicen, pero yo veo las películas, pero yo no practico eso. Tu mente se ensucia con eso. Y según piensas en tu corazón, dice la Biblia, tal piensa el hombre en su corazón, tal es él. Lo que está en tu mente es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Lo que tú tienes dentro de ti, lo que has metido en el hard drive de tu mente, eso es lo que realmente tú eres. Cada imagen que nosotros vemos de impureza, y díganme cuál es la película que no trae violencia, que no trae asesinato, que no trae engaño, que no trae sexo, que no trae malas palabras hoy en día. ¿Cuál es la película? ¿Tú crees que el diablo, que es el que dirige a Hollywood, les dice, vamos a hacer una peliculita buena para los adventistas, verdad? Ajá, claro que lo dice. Vamos, porque tiene una buena moraleja, pero mientras tanto le mete todo lo demás por dentro para ensuciarte la mente. Ojalá que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos. Miren, sigo con los planes del diablo. Este es otro método que usa, página 474. Id, les dice el diablo a sus secuaces, id, inducid a los poseedores de tierras y de dinero a que estén tan ocupados con los cuidados de esta vida que no tengan tiempo para Dios. Presentadles el mundo en su aspecto más atractivo, para que depositen aquí su tesoro, para que expongan sus afectos en las cosas terrenales, que inviertan en las cosas de esta tierra. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Que los predicadores no tengan dinero, porque lo van a usar contra nosotros. Mantened el dinero, dice el diablo, en nuestras propias filas, que lo gasten con nosotros. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatando nuestros súbditos. Que los ministros del Señor no tengan fondos con los cuales predicar la palabra de Dios. Haced que los cristianos se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabremos que toda persona egoísta y codiciosa cae bajo nuestro poder y finalmente quedará separada del pueblo de Dios. No más que gasten en nuestro reino y los tenemos. Sigue gastando en el reino del diablo.
Sigue invirtiendo tu dinero en las cosas de este mundo. Y ya sabes a quién le pertenece. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice el Señor Jesús. Mira, mi hermano, la gente que invirtió en el boom del real estate en los últimos años, ahora está llorando haber invertido. Millones de personas a nivel de todo Estados Unidos están perdiendo sus inversiones. No solamente pierden las casas, pierden todo el dinero que invirtieron, el down payment que pudieron y todavía tienen que abandonarlo y arruinarse su crédito porque las casas ahora valen menos que los que las compraron hace 2 o 3 años atrás. Y la bolsa de valores se ha venido abajo, y hermano, y nuevamente con tristeza digo esto. Nuestra amada iglesia decidió hace unos años atrás cambiar el plan de jubilación de sus obreros a nivel de la división norteamericana. Y al cambiar el plan de jubilación, hicieron que se hicieran depósitos y que los pastores tuvieran que encargarse de invertir el dinero de la jubilación en lugar de la iglesia, guardar el fondo de jubilación, que los pastores invirtieran en la bolsa de valores. ¿Saben ahora cuánta jubilación tienen los pastores? Hermanos, se les ha venido abajo todo el fondo de jubilación. No saben cómo van a poder subsistir porque ese plan de jubilación se aceptó en contra de los consejos del espíritu de profecía de no invertir en la bolsa de valores, hermano. Y ahora se vino abajo. Y saben, si los pastores tenían guardado en el fondo de jubilación $20,000, ahora lo que le quedaron fueron 3, 4,000. ¿Y qué van a hacer con eso? Si tenían 200,000 guardado a lo largo de los años y se invirtió en la bolsa de valores, todo eso se vino abajo por miles. Ahora le quedó 1/10 parte de lo que tenían. El diablo sabe cómo quitarnos los fondos. Hermanos, si nosotros hubiéramos invertido en la ganancia de almas, no hay mejor negocio que ese. ¿Por qué? Porque el plan de jubilación no es guardar dinero y tenerlo amontonado para cuando venga la jubilación. La obra de Dios, dice la mensajera del Señor, tiene que mantener a sus ministros aun cuando están jubilados. ¿Y de dónde se pagan los ministros? ¿De dónde? Díganme ustedes. De los diezmos se pagan los ministros, ¿sí o no? ¿Y por qué no se puede pagar de los mismos diezmos a los ministros jubilados? Ah, no, pero había que invertir en la bolsa de valores. ¿Y ahora qué pasó? Todo el dinero que se invirtió se pierde. Y los ministros no van a tener su jubilación. Qué terrible, hermano. Cuando si ese mismo dinero, millones de dólares que se han invertido en la bolsa de valores, si hubieran invertido en predicar el evangelio, todas esas almas que son bautizadas van a dar diezmos. Y hubiera dinero de diezmos para seguir pagando a los pastores, aunque estén jubilados. Ese era el plan de Dios, pero nos hemos desviado del plan de Dios, hermano. Bueno, yo no voy a seguir hablando de esto, porque es triste. Cada una de estas cosas muestra cómo nos hemos apartado del plan del Señor. Pero miren el plan del diablo. Escuchen. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Eso ya lo hablamos bastante. Los infiltrados, los agentes de Satanás dentro del pueblo de Dios. Pero miren este otro. Debemos infiltrar gente que ama los deleites y la diversión más que a Dios. Y estos serán nuestros colaboradores más eficaces. Vamos a meter en la iglesia a los que les gusta el fun, el party. Y esto van a inducir a los jóvenes a que sigan por ese camino. Hay que darle a los jóvenes lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Escuchen. Los que pertenecen a esta clase de gente que le gusta más los deleites que las cosas de Dios, si son capaces e inteligentes, si tienen influencia, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. El diablo tiene dentro de nuestra iglesia gente que sirve de carnada, hermanos. Tengan cuidado con los cebos vivientes en la iglesia adventista, que está lleno de cebos.
para atraer a otros a los pecados de este mundo. Muchos no tendrán temor de su influencia porque profesan la misma fe. ¿No son acaso adventistas igual que ellos? De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que asemejándose al mundo podemos ganar más almas, podemos ejercer más influencia sobre los mundanos. Hay que darles la música que a ellos les gusta para traerlos a Cristo. ¡Wow, hermanos! El diablo sabe muy bien cómo trabajar para destruir la iglesia adventista. Y si ustedes se fijan, hermanos, si ustedes se fijan, y yo no quiero sonar negativo, pero la iglesia en la cual tú y yo ahora somos miembros no es la misma iglesia santa y pura de hace 30, 40 años atrás. ¿Digo verdad o digo mentira? ¿Ha tenido éxito el diablo con hacer lo que él tenía planeado para la iglesia adventista? Pues entonces, hermanos, ¿quiénes son los que nos vamos a levantar a defender la fe que una vez fue dada a los santos? El Señor te escogió como anciano a ti para el año que viene. Pues mira, ponte las pilas, porque por algo el Señor te está dando ese puesto. Para que defiendas la verdad que una vez fue dada a los santos. Dios quiere un pueblo santo. Buscad la paz y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá a Dios. Si nosotros no somos puros y santos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia pura. Dice el Señor, apartaos, no toquéis lo inmundo. Yo recibiré a vosotros por padre, por hijos, y yo seré a vosotros por padre, dice el Señor. Por tanto, no os contaminéis, apartaos de la inmundicia. ¿Qué dice el apóstol San Pablo escribiendo a Timoteo? Y el fundamento de Dios está firme. Primera de Timoteo 2:19, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de ¿qué? De iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Dios no ha cambiado. Dios dice, porque yo soy santo, vosotros también debéis ser santos. ¿Cuándo Dios cambió eso? ¿Tu Biblia ya la cambiaron? Ah, pero ahora nos dicen que estos libros ya no se aplican, que ya pasaron de moda, que esto es muy estricto, que eso era para el siglo pasado, pero que hoy en día no podemos venir con estos libritos al púlpito. Déjame decirte, porque esta tarde te voy a hablar. Obviamente ya no voy a terminar el tema ahora, porque el diablo tiene un plan específico para minar la confianza del pueblo adventista en el espíritu de profecía. Y ese es uno de los ataques más terribles del diablo contra la iglesia adventista. Elena de White dijo que se iba a levantar un odio satánico contra estos libritos rojos. ¿Y dónde creen que iba a ser el odio satánico? En la iglesia adventista. Hoy en día la mayoría de los ministros están siendo enseñados a no subir al púlpito con los libritos del espíritu de profecía, nomás con la Biblia, nomás con la Biblia. Pero la Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Yo desconfiaría de un pastor que no va con la ley y el testimonio. Donde ustedes vean un pastor, un anciano, un ministro, que nomás con la Biblia anda, tengan cuidado. Y usted dice, ¿pero por qué? Oh, no tiene nada de malo andar con la Biblia. Pero la hermana White dijo, el Señor me mostró, puse la Biblia al medio y la rodeé con los testimonios y dije, el que se pare en esta plataforma estará firme y no caerá. El Señor nos ha dado los libros del espíritu de profecía para este tiempo. ¿O acaso Dios dejó de hablar? Si Él habló en los tiempos de Moisés, ¿por qué no hablaría en nuestros días? Si Él habló en los tiempos de Jeremías y en los tiempos de Elías, cuando el pueblo se apartó y Dios levantó un profeta, ¿por qué no habría de levantar un profeta ahora, cuando el pueblo más lo necesita? Entonces, nomás vamos a aceptar los profetas anteriores y no vamos a aceptar lo que Dios nos ha mandado para el pueblo adventista. Ah, el diablo sabe muy bien. ¿Y saben por qué el diablo? Bueno, vamos a hablar de eso esta tarde.
Termino la cita esta, porque ya el tiempo se me acabó. Antes que demos el golpe decisivo, dice el diablo. El golpe decisivo es la ley dominical. Deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los guardadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Tengan cuidado, hermanos, porque en las reuniones adventistas hay demonios adentro de cada reunión. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en las grandes reuniones, en los congresos, en los camp meetings. Y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad presente y sean impresionadas por ella. Debemos evitar que la gente escuche la verdad para estos días. Y esta tarde les voy a mostrar cómo el diablo hace para que la gente no escuche la verdad para estos días. Termino la cita. Tendré en el terreno como agentes míos, infiltrados en la iglesia, a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Falsas doctrinas. También tendré gente incrédula presente, que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia a través de su mensajera. ¿Cómo le llama a los que expresan dudas con respecto al espíritu de profecía? Incrédulos. En medio de la iglesia, que expresen duda con respecto a los mensajes de amonestación que el Señor envía a su iglesia a través de su mensajera. Si la gente leyera y creyera estas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza para vencer a esa gente. Por eso hay que hacer que no lean los libros. Si podemos apartar su atención de estas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los tendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por suficiente tiempo, Él finalmente nos las entregará a nuestro dominio, porque su misericordia se apartará de ellos por su rebeldía. Debemos producir distracción y causar división en la iglesia. Ah, qué interesante. Ese puntito solamente es para un sermón entero. El plan del diablo para causar confusión, producir distracción y traer división en la iglesia. Mientras estén peleando entre ellos, no tienen tiempo para prepararse para el reino de los cielos. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. Debemos inducir a los adventistas a que critiquen, a que juzguen, a que se acusen unos a otros, a que se condenen mutuamente, que alberguen egoísmo y enemistad en sus corazones. Por esos pecados, Dios nos arrojó del cielo a nosotros. Y todos los que sigan nuestro ejemplo van a pasar por la misma suerte igual que la nuestra. Dios los va a desechar. Hay que lograr que tengan peleas críticas y se juzguen y se acusen entre ellos mismos. De esa manera estarán en nuestro control. ¡Wow! Este tipo, hermanos, este tipo es audaz. Este individuo es un desgraciado. Y no tengo miedo de decir que es un desgraciado maldito, porque la palabra del Señor lo maldice. Y Él quiere destruir tu fe y la mía. Él quiere que tú y yo nos perdamos del reino de los cielos.
Él quiere ahora que estamos tan cerquita de entrar en la Canaán celestial, que venga la apostasía final. Y está predicha y viene. Y ya les dije, esta tarde vamos a hablar de esa apostasía final. Por cierto, tengo una serie entera que se llama la apostasía omega. La apostasía omega. Ustedes saben que ya nosotros pasamos por la apostasía alfa como pueblo adventista. ¿Sabían ustedes que cuando vino la apostasía alfa, 1 de cada 3 pastores apostataron de la iglesia adventista? 1 de cada 3 obreros de la obra terminaron fuera de la obra y fuera de la iglesia. Pero nosotros estamos ahora en los tiempos de la apostasía omega. Y va a ser peor que la alfa. El que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. O sea, ojalá que abramos nuestros ojos y el Señor nos haga ver el peligro que estamos corriendo en estos días finales. Todo lo que pueda ser zarandeado, va a ser zarandeado. Solamente va a quedar el trigo limpio para el granero del Señor. Y yo quiero estar entre esas espigas que el Señor Jesús recoja. Imagínense que después de haber predicado a tantos, yo mismo venga a ser condenado. El apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y él dice, yo mismo, dice Pablo, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo predicado a tantos, venga yo mismo a ser reprobado. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Ninguno de nosotros estamos fuera del peligro. Y el que piensa que estar firme, tenga cuidado porque puede ser que sea el más débil. Porque no hay alma más fuerte que la que reconoce su debilidad. Pero el que se cree seguro, se basa en su seguridad y se olvida de la mano del Señor. Pero el que se cree débil y va de rodillas y se agarra de la mano de Cristo es el más poderoso. Que el Señor nos ayude en estos momentos difíciles para discernir las estratagemas del diablo. El diablo odia estos libritos y odia la palabra de Dios porque le desenmascara su estratagema. Él no quiere que tú y yo conozcamos de estas cosas. Él sabe, lo acabamos de leer, que si nosotros leemos y hacemos caso a estas amonestaciones, no nos va a poder engañar. Entonces dice el diablo que se ocupen de todo lo demás, menos de leer y estudiar. Y mi hermano, mi hermana adventista, si tú vas a sacar algo positivo de todo esto que hemos hablado hoy, si algo te va a quedar, que te quede esto, como nunca antes necesitas ponerte a estudiar y a quemar tus pestañas. Oh, sí es fácil venir a que nos alimenten con cucharita, que nos den la comida media digerida. Ya el pastor preparó todo lo que yo tengo que escuchar. Pero el diablo dice, déjalos. Escuchan a los pastores, pero no investigan por sí mismos. Vamos a influir sobre sus pastores porque se van a tragar la carnada con el anzuelo, porque ellos no investigan por sí mismos. Hermano, llegó el momento de que te pongas a estudiar tú. Saca los libritos, quítales el polvo y comiénzalos a leer, mi hermano. De nada te sirven tenerlos en tu biblioteca si no los estás estudiando. ¿De qué te sirven? Yo creo en el espíritu de profecía, pero no lo leo. No tengo tiempo, es que estoy muy ocupado. ¿Y cuándo es que vas a tener tiempo? Cuando ya no tengas los libros, porque nos los van a quitar. ¿Sabes tú que acaban de pasar una ley para ponerle copyright otra vez a estos libros? Y este libro que tengo en mi mano, Testimonios para los Ministros, usted lo puede buscar por cielo y tierra que no lo va a encontrar. No lo publican ya. En ninguna parte, ninguna casa publicadora adventista lo va a encontrar. Está fuera de circulación y dicen que ya no lo van a publicar. Ojalá que eso no sea cierto, ojalá que lo vuelvan a publicar, porque es un tremendo libro, Testimonios para los Ministros. Pero hay laicos que tienen imprentas en distintos países que están publicando los libros a un precio módico que la gente lo pueda conseguir.
Y ahora se están haciendo leyes para prohibir que los publiquen. Y ojalá fuera porque ellos los van a publicar. Pero puede ser que parte de esas leyes sean para que no los podamos tener más y no tengamos acceso a esos libros, hermanos. Comencemos a estudiar como nunca antes. Es tiempo de que reúnas a tu familia, a tus hijos, que levantes tu altar familiar que está tirado por tierra. Como Elías, que cuando el pueblo estaba en la apostasía adorando a Baal, levantó 12 piedras y levantó el altar de Jehová que estaba destruido. Es hora que tú levantes el altar de Jehová en tu hogar, en tu familia, que comiences a enseñar a tus hijos, porque lo que viene no va a estar papá ni mamá cuando venga la prueba de ellos. Cada uno va a estar por sí solo y va a tener que responder a Dios por sí mismo. Nadie va a poder estar a su lado para defenderlo. Y ya no va a ser lo que cree papi, lo que cree mami. Ellos van a tener que por sí mismos pararse. ¿Están tus hijos preparados para eso? ¿Los has reunido tú en torno al altar familiar? ¿Se han arrodillado y le has explicado las cosas que vienen y los engaños que vienen para que tus hijos no caigan en esos engaños? Llegó el momento, hermanos, que si tú no estás viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, si hay una cosa en tu vida que no has renunciado, el diablo se va a agarrar de eso para hacer tu ruina. Un solo pecado acariciado te va a llevar fuera del reino de los cielos. Y el tiempo de juicio está a punto de acabarse. Muy pronto se van a decir las palabras, el que es sucio, que siga sucio. Y ese pecado que ensucia tu mente, tu corazón y tu alma, te va a dejar fuera del reino de los cielos. Llegó el momento de abandonarlo. Llegó el momento de pedirle al Señor el poder del Espíritu Santo para vencer. Porque yo no entiendo por qué nosotros pensamos que no podemos. O sí, viene un hermano que se quiere bautizar y le decimos, pero tienes que dejar de fumar, y tienes que dejar de tomar, y tienes que dejar la droga, y tienes que dejar el adulterio. Y ese sí puede dejarlo, pero yo no puedo dejar el orgullo ni el chisme, ¿verdad? El Señor no tiene poder para darme la victoria sobre la lengua o sobre el mal genio. Es que yo soy así. Y así nací, ¿qué voy a hacer? Esa es mi debilidad. Toda debilidad es posible vencerla por la gracia de Cristo Jesús. Y no te conformes con decir, ese es mi carácter y yo no puedo contra eso. Dile al Señor que te ayude a cambiar tu carácter por su gracia. Porque Cristo tiene todo el poder a tu disposición. Si no logramos la victoria es porque no queremos, porque no luchamos para obtenerla. El Señor ha prometido que nos va a dar la victoria. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo. ¿Cuánto lo puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él es posible vencer todo defecto de carácter, toda debilidad, sea heredada o adquirida, se puede lograr la victoria por la gracia de Cristo Jesús. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y el poder ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude a serle fieles. ¿Quieres consagrar tu vida al Señor en esta hora? Ya el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón, ya tú sabes lo que Él te ha dicho hoy. Si tu victoria tiene que ser en el apetito, pídele el poder al Señor para vencer el apetito. Porque Él nos ha dado la reforma pro salud y si nosotros no vencemos en ese punto, no podemos vencer en ningún otro. Si tu problema es la música, joven, dile al Señor que te ayude a limpiar tu biblioteca de toda la mugre. Si tu problema son los videos que tienes en tu casa, mejor que los destruya, no importa lo que te hayan quitado antes, lo que te hayan costado no importa, es mejor limpiar tu casa porque los demonios van con esas películas. Yo les podría contar testimonios de endemoniados que se le metieron los demonios viendo esas películas que ustedes tienen en su casa. Mejor que vayan y limpien su casa de toda esa mugre. Si tu problema es la inmoralidad, los pensamientos sucios, pídele al Señor que es el único que puede romper esas cadenas. Llegó el momento que nos consagremos de corazón al Señor.
Llegó el momento que dejemos de estar jugando con Dios, porque un día vamos a querer, pero no vamos a poder. Ahora que todavía hay sangre expiatoria en el santuario, tenemos que venir al Señor para lograr la victoria. ¿Quieres unirte a mí en esta hora y pedirle al Señor que su Espíritu Santo haga la obra completa en tu vida? ¿Quieres decirle, Señor, yo sé que este sermón es para mí, no para el vecino de al lado, no para el pastor ni para el anciano de iglesia, este sermón es para mí. Yo necesito que tú me limpies, Señor. Anhelo ser limpio y completo, Señor. Que mores en mi alma en tu fúlgida luz. Mis ídolos rompo, los que antes amé. O láveme y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré. Vamos a cantar juntos ese himno. Vamos a pedirle al Señor que Él haga de ese himno la oración de nuestro corazón en esta hora. Anhelo ser limpio y completo, Señor. ¿Qué número es? El 270. El 270. Y mientras estamos esperando la música para el himno, piensa en la decisión que tú tienes que tomar. Aquí hay almas que tienen que bautizarse. Aquí hay almas que tienen que arrepentirse y hay cosas en su vida que tienen que cambiar. Por la gracia de Cristo todo es posible. Pídele de corazón, pero tú eres el que tomas la decisión, el Señor no la va a tomar por ti. Tú eres el que tienes que romper con el pecado y decir no más. Mientras tú no digas no más, no va a haber victoria. La victoria viene cuando tú tomas la decisión de ya no más volver a hacer aquello por la gracia de Cristo. Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir. ¿Cuánto soy? ¿Cuánto sé? Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Te espero a ti, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás diste no al que a tu amparo fue. Hoy
pues lávame y blanco cual nieve seré, pues solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Si esa es tu oración para con el Señor Jesús, díselo en esta hora de todo corazón. Que no sea solo de labios, que no sea por la emoción del momento, sino una decisión definitiva de servir al Señor Jesús, de dejar toda impureza, suciedad en nuestra vida para ser puros y santos como Él es santo. ¿Hay alguien aquí que necesita tomar el paso del bautismo? Puede ser que tú fuiste bautizado, pero tu vida está llena de inmundicia y necesitas ser lavado otra vez. Puede ser que nunca has sido bautizado, nunca has hecho ese pacto con el Señor Jesús y ahora es el momento de tomar esa decisión. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios le está hablando a ellos, a ti te está hablando en este momento y que tú eres una de esas almas que necesita tomar el paso del bautismo? ¿Quieres levantar tu mano ahí donde está? Amén, 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 amén. El Señor les bendiga, alabado sea su nombre. No te dé vergüenza levantar la mano. Jesús dijo, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Hay alguien más que necesita levantar su mano en esta hora, que necesita ser bautizado? Tú sabes, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo en tu corazón. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Señor Jesús quiere perdonarte y limpiarte. Amén, amén. Alabado sea su nombre. Vamos a pedirle al Señor que no solamente estas manos que se levantaron, Él las tome dentro de la suya, que es fuerte, pero hay muchos otros que ya estamos bautizados, pero si nos tocara esta noche cerrar nuestros ojos y no abrirlos por la mañana, quién sabe si seríamos salvos. La mensajera del Señor dice que no hay uno en 20 de aquellos cuyos nombres están en los registros de la iglesia adventista que se van a salvar. Solo porque tengas el nombre en el libro de la iglesia no es garantía de tu salvación. Necesitas vivir una vida santa delante de Dios. Y eso solamente lo puedes lograr por Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que tiene un pecado que no ha podido vencer, no tienes que confesármelo a mí ni a nadie, sino a Jesús. Pero pídele al Señor que Él te dé la victoria y que hoy se rompa esa cadena. Porque si tú postergas esta decisión hoy, que Dios te ha hablado, si hoy que tú estás bajo la convicción del Espíritu Santo, tú endureces tu corazón y dices, un día lo voy a dejar, pero todavía no. Déjame decirte, ese día nunca va a llegar, porque nunca va a haber un momento más propicio que ahora. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo digo no, se forma un callo sobre mí, en mi conciencia, y la próxima vez no va a ser tan fuerte el llamado de Dios, porque ya yo dije que no una vez. Y si tú has estado diciendo que no muchas veces, va a llegar el momento cuando ya ni escuches la voz del Espíritu Santo. Por eso necesitas romper con eso ahora, dejarlo, cueste lo que cueste. Si estás en una relación ilícita, rompe con esa relación por tu salvación. Si estás viendo cosas sucias, es mejor sacar el aparato de tu casa que seguir en la tentación de seguir cayendo en eso. Si tu lengua es mentirosa, si eres chismoso, es mejor que la laves con jabón antes de que perderte en el reino de los cielos. Dijo el Señor Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítalo. Porque es mejor entrar con un ojo en el reino de los cielos que con los dos irte al infierno. Y obviamente está hablando en forma figurada. Si hay un pecado en tu vida, es necesario cortarlo ahora. Pídele al Señor que te dé esa victoria. Voy a invitar a todos los que han tomado la decisión, levantando su mano, de entregar su vida al Señor Jesús,
que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, por favor. Los que levantaron su mano, vengan. Acérquense, por favor. Hubiera sido nuestro deseo terminar con una ceremonia bautismal esta semana. No va a ser posible, pero va a haber bautismos en los cuales ustedes van a poder ser bautizados en las iglesias a las cuales ustedes asisten. Vamos a pedirle al Señor que selle estas decisiones para vida eterna. El próximo llamado es más duro. Si tú eres una de esas almas que necesitas la victoria sobre un pecado en tu vida que has acariciado por mucho tiempo y no has podido vencer, ellos no tuvieron vergüenza de pasar aquí cuando el Señor los llamó. Ven, acércate que le vamos a pedir al Señor que rompa esa cadena. Ven. No te dé vergüenza, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vengan un poquito más adelante para dar lugar a los demás que se están acercando. Vamos a pedirle al Señor hoy que rompa esa cadena. Porque esa cadena que te tiene atado al mundo un día te va a llevar a la perdición si no lo rompes a tiempo. Este es el momento de lograr la victoria en Cristo. Y si tu problema es los videos o la música o los CDs que tú estás escuchando, después de pedirle que el Señor rompa las cadenas, vas a volver a tu casa y los vas a eliminar, los vas a quitar. Amén. No los puedes tener ya en tu casa porque si no estás engañando al Señor. Si tú quieres de verdad, vas a tomar el paso necesario. Si tu problema es la mentira, vas a pedirle no solo al Señor que te limpie tu lengua para no decir mentira, pero cuando te encuentres, te descubras que estás diciendo algo, inmediatamente vas a tener que decirle a esa persona a quien le estás diciendo esa mentira: mira, lo que te estoy diciendo no es exactamente así, perdóname, te voy a decir la verdad. Hablad verdad cada uno entre vosotros, dice la Escritura. Y así cada pecado, el orgullo, la soberbia, la inmoralidad, la suciedad, pídele al Señor que te dé la victoria. Vamos a orar. Amante Dios, te lo hemos dicho ya en el canto, que era una oración. Lávame tú y seré más blanco que la nieve. Purifícame tú y seré limpio. Te lo hemos dicho con nuestra acción de pasar aquí al frente, que queremos ser purificados. Queremos que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Y venimos aquí porque necesitamos victoria. Tú, Padre Santo, eres el único que puedes darnos esa victoria. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de arrojar ese pecado de nuestra vida. Tú no lo vas a sacar por nosotros. Tú nos vas a dar la fuerza para que nosotros lo arrojemos de nuestra vida. Porque tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos por la gracia y el poder de Cristo, pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Señor, pon en nosotros asco, odio, enemistad contra el pecado. Pon en nosotros aversión contra lo malo. Que la próxima vez que venga la tentación digamos: no, porque yo soy siervo del Dios Altísimo. No, porque yo sirvo a Cristo Jesús y no voy a ensuciar mis labios, no voy a ensuciar mi mente, no voy a ensuciar mi cuerpo con ninguna de estas cosas, porque yo sirvo al Dios que es santo y yo quiero ser santo como Él es santo. Sella esta decisión en nuestros corazones. Y Señor, que los que han tomado la decisión de ser bautizados puedan también sellar ese pacto contigo muy pronto para gloria y honra de tu nombre.
Nos entregamos todos en tus manos de amor en esta hora, agradeciéndote porque tú nos has hablado claro a través de tu palabra. Y porque sabemos que el enemigo es un enemigo destruido, que ya no tiene poder sobre los que invocan el nombre de Cristo Jesús. Porque a pesar de todas sus estratagemas, que ha logrado engañar a tantos e infiltrar a tantos dentro de tu pueblo remanente, tu palabra dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gracias, Señor, porque tú vas a tener un pueblo que te va a ser fiel. En medio de la crisis más grande de todas las edades, se va a mantener con ese lema: es mejor morir antes que traer deshonra a Dios o transgredir uno de sus mandamientos. Que ese sea nuestro lema de hoy en adelante: la muerte antes que el deshonor a Dios. Sella este mensaje en nuestro corazón y esta decisión en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.